Profesor y compañeros, tengo un cordial saludo. Mi nombre es Rosaflor Molina Corpus. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos toca exponer la historia de la salvación. La historia de la salvación contiene 16 puntos. Primer punto, la creación. La creación canta la gloria de Dios. La creación percibe como una expresión de la grandeza divina y como una invitación a admirar y cuidar el mundo. La creación del hombre. Dios creó al hombre para su gloria y a su imagen y semejanza. Por eso que creó a Adán del polvo de la tierra y de su costilla a Eva para que fuera su compañera. Pecado de Adán y Eva. Adán y Eva desobedeció el mandato divino. Este acto de desobediencia representa la fragilidad y la capacidad del ser humano para alejarse de la voluntad divina. El pecado ofrece a Dios. El pecado te aleja de Dios, pero su gracia te acerca. Es por eso que el pecado se considera una violación de los mandamientos divinos. El pecado ofende al pecador y a los demás. El pecado no solamente ofende a Dios, sino que también perjudica al pecador. El pecado no vence el amor de Dios. Así es, el amor de Dios es más poderoso que el pecado y si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Él nos perdona y nos ama incondicionalmente. Punto número 3. Abraham. El Dios creador es el Dios de la historia. Dios elige a Abraham para crear un pueblo distinto y bendecir a las naciones. Vocación de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Abraham obedeció y demostró ser humilde ante Dios. Sacrificio de Isaac. Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole que sacrificara a su único hijo Isaac. Y así fue porque era un hombre de fe y adorador. Abraham, figura de María y prototipo del creyente. Abraham no es figura de Cristo, sino de María. Abraham y María comparten una fuerte fe en Dios y en su promesa. Punto número 4. Éxodo, de Abraham a Moisés. Después de Abraham, Dios llama a Moisés para que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Moisés salvado de las aguas. Cuando Faraón ordenó que todo varón hebreo recién nacido fuera ahogado en el río Nilo, Moisés se pudo salvar gracias a la hija del faraón. Cuando lo vio en el río Nilo, lo salvó de las aguas y decidió quedarse con él. Dios hace Pascua con su pueblo. Dios le dio algunas indicaciones a los israelitas. Sacrificar un cordero, comer pan sin levadura y con la sangre del cordero marcar las puertas de sus casas, vestido con zapato y bastón en la mano, y que recordaran por siempre, ya que ese día era la primera Pascua de su liberación. El canto de Moisés y del Cordero. Después de ser liberados de Egipto, el pueblo de Israel elevaron con fervor sus corazones, agradecidos cantaron a Dios con emoción. Punto número 5. Desierto. Desierto, lugar de paso. El desierto no es un lugar de residencia, sino de paso. Es el paso de la esclavitud a la libertad. El desierto, tiempo de los responsables de Dios con su pueblo. El pueblo de la alianza debe peregrinar 40 años en el desierto debido a su esclavitud, a su desobediencia al Señor. Las tentaciones del desierto. Por ejemplo, como se ve en la imagen, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro para adorar como un Dios y pues demuestran que ellos se habían olvidado de Dios. Jesús, hijo de la alianza, vence las tentaciones. Así es, Jesús rechazó todas las tentaciones porque se alimentaba de la palabra de su Padre. Punto número 6. Alianza. La alianza del Sinaí. Esta alianza es la combinación del propósito de Dios de liberar a Israel. Por eso Dios le entrega la tabla de los 10 mandamientos. Shavuot, fiesta de las semanas y de la alianza. La primitiva fiesta de las primicias de origen agrícola se transforma posteriormente en una conmemoración solemne del don de la ley y la alianza del Sinaí. La alianza nueva. La alianza nueva que Dios establece con la humanidad es mediante el sacrificio de Jesús. El arca de la alianza. Como sabemos, es un cofre de madera cubierto de oro que contenía las tablas de los 10 mandamientos y también marcó el lugar de culto a Dios. Ahora voy a dar pase a mi compañera. Muchas gracias. Voy a continuar con la exposición. La tierra prometida. Josué, sucesor de Moisés. La tierra donde Josué introduce al pueblo es promesa de Dios, es decir, es la palabra de Dios antes de convertirse en hecho. Jueces salvadores del pueblo. Débora. No solo para administrar justicia, sino para gobernar a Israel. Eran 12 jueces. Gedón y Sansón. Sansón es un personaje singular. Su
historia es diferente de la de los demás jueces. Es fuerte como un gigante y débil como un niño. Seduce a las mujeres y éstas les engañan. Odian a los filisteos, pero se enamoran de las filisteas. Samuel, el último de los jueces. Samuel, viendo que todo Israel añora al Señor, le dice: si os convertís de todo corazón al Señor y quitáis de un medio los dioses extranjeros, el reino, instalación de la monarquía. Samuel unge como rey, primero a Saúl y después a David. Samuel se retira a Roma, donde muere y es enterrado con la asistencia de todo Israel. David ungido en rey. Siguen pasando ante Samuel los 6 hijos de José, uno detrás de otro. Son descartados. Samuel pregunta a José: ¿no tienes otros hijos? José responde: sí, falta el más pequeño, que está pastoreando el rebaño. David, perseguido por Saúl. Obsesionado por perseguir a David, Saúl se olvida de los filisteos, que vuelven a someter a Israel. David, un hombre según el corazón de Dios. Esta situación de Dios en el Mesías, prefigurando en David, que nace como en la pequeña ciudad de Belén y en la debilidad de la carne, en su heroica hasta la muerte en cruz, realiza la salvación de la muerte y del pecado. Elías, Eliseo, profetas anteriores al exilio y profetas del exilio, liturgia de sinagoga, primero como, 2, confesión de fe, 3, examinar su conducta y volver al Señor, 4, superviviente, 5, renueve a su pueblo de los antiguos prodigios. Ezequiel, profeta del exilio, retorno a Jerusalén, devuelve las tierras a su padre. Los sabios de Israel, Daniel y los leones, Jesucristo, Dios y hombre, el siervo de Yahvé. Muerte y resucitado. Muerte, como bien sabemos que Jesús fue crucificado en el monte de Calvario. Buenas noches, vamos a continuar con la exposición, vamos a hablar de los siglos, ¿no? Para llegar a esta etapa, Jesús pasó por diferentes procesos en la tierra, ¿no? Fue un gran servidor, pero al mismo tiempo él vivió humillándose. La etapa más difícil probablemente que vivió fue las capacitaciones justamente que le llevaron pues a la muerte. La iglesia, sacramento de salvación. Nosotros somos respuesta a ello, nosotros somos justamente, ¿no?, lo visible de la iglesia, con nuestras acciones, con actitudes reflejamos el amor y respeto que tenemos hacia Dios. La iglesia continuará siempre con la misión de Cristo. A través de la comunión nosotros vamos a tener el cuerpo de Cristo, que vendría por la Eucaristía. La iglesia siempre va a ser el pueblo donde va a albergar las comunidades, donde van a estar los seguidores de Dios, y su misión siempre va a ser pues buscar la salvación. La iglesia es una sola fe, porque la fe es en Cristo, es santa, obviamente porque fue fundada por los santos, católica porque ellos justamente en su seno va a albergar a todo el pueblo sin condición de raza, credo, condición social, católica, ¿no? Y va a ser también apostólica porque su misión va a ser los 12 apóstoles. En la época primitiva hablamos de la época helenística, pero a partir de ese día justamente muchas persecuciones, se formaron las catequesis donde se va a impartir justamente la enseñanza. El monacato, estos personajes ya desean vivir aislados y probablemente van a deshacerse de sus bienes materiales, probablemente donándolos a los más necesitados, van a alejarse de la sociedad para vivir una vida más tranquila, más serena, y llamado mucho al tema de la penitencia. En la Edad Media se va a crear justamente esos grupos militares para retomar Jerusalén. Edad Moderna vamos a encontrar aquí donde ya se va a encontrar nuevas tierras por parte de los españoles, por parte pues, de los portugueses. El Vaticano II es una nueva imagen de la iglesia donde ya va a dejar de ver tanta severidad, van a ser más flexibles. El umbral del exterminio, para ello tenemos el umbral que va a ser justamente la fidelidad que tenemos hacia Cristo.
la parusia justamente hablamos de la venida de Cristo, ¿no? En la parusia justamente Jesús va a morir para no solamente ser Señor de los vivos, sino también ser Señor de los muertos, pero habla de una esperanza, es decir, de un retorno, de un juicio final. Eso es lo que nos habla, y que el Señor llegará, pues, nos dice como un ladrón, en el momento menos esperado, Él está aquí. Quiero terminar con esta reflexión. Estamos preparados, nuestras estudios, justamente, ¿no? Inversiones, nos permitirá justamente la gracia del Señor. Muchísimas gracias.